Hola queridos amigos, es un gusto para mí, su profesor Galileo, volver a encontrarnos en estos espacios formativos de tu universidad virtual UFLP. En esta unidad vamos a revisar algunos aspectos referentes a la educación de los siglos XVI y XVII y a partir de ello reflexionar sobre los significados de una época tan compleja e intensa que impactó al ámbito de la educación de manera profunda. Para referir lo ocurrido en términos educativos entre los siglos XVI y XVII, creo que es importante mencionar un par de acontecimientos que le darán un sentido distinto al mundo por su enorme significado. El primero de ellos es el descubrimiento de América, cuyas repercusiones, como se ha dicho, tendrán un impacto enorme en todo el mundo. En cierto modo, la empresa de Colón permitirá, como nunca antes, que la estructura capitalista se asiente a nivel global sobre la base de relaciones socioculturales basadas en el comercio. El mal llamado descubrimiento de América representa el agotamiento de las antiguas formas de percibir y explicar el mundo. Los modelos medievales del universo fundamentados en textos religiosos dejaron de servir como explicaciones sobre el universo, por lo que a partir de entonces, el hombre que nace de ese suceso, es decir, el hombre moderno, busca explicaciones distintas a las que ofrece la Iglesia sobre el cosmos y todo lo que le rodea. Hubo un tiempo en el que la imagen que los hombres tenían de la Tierra era la de un globo situado en el centro del universo. Habitaban 3 continentes: Europa, África y Asia. En ese contexto se va a desarrollar una de las aventuras más extraordinarias de la historia. En 1492, un hombre intrépido decide abrir nuevos caminos y extender las fronteras del mundo. Desafiando certezas que habían perdurado durante siglos, en el transcurso de 10 años, el tiempo que duraron sus 4 viajes, Cristóbal Colón redibujó la imagen de la Tierra. Confrontando sus convicciones y sus observaciones con el corazón dividido entre su fe y la ciencia, Colón nos guía en este gran viaje que nos transporta desde la Edad Media al Nuevo Mundo. El otro punto de enorme importancia lo será la reforma de la Iglesia, encabezada por Lutero, que nace en 1483 y muere en 1546, y Calvino, que nace en 1509 y muere en 1564. La reforma será un movimiento que siente las bases de la separación de las iglesias protestantes y contribuirá de manera fundamental a la aparición de la mentalidad del hombre moderno. Se conoce como Reforma Protestante al movimiento religioso dentro del cristianismo iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero. Sus postulados produjeron un gran cisma en la Iglesia católica, lo que dio origen a numerosas iglesias que hoy agrupamos bajo la denominación de protestantismo. Un acontecimiento de primera magnitud que cambiaría para siempre la historia de Europa. ¿Quién era Martín Lutero? Lutero era un monje católico agustino que, escandalizado por el bochornoso espectáculo de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia católica, clavó en la iglesia de Wittenberg 95 tesis a modo de crítica. Todo un desafío al poder de Roma. Esto ocurrió en el año 1517. Y hay quien pone en duda que este valiente gesto ocurriese tal y como nos lo han contado. Es igual, lo importante era el contenido de la denuncia. Las 95 tesis eran una serie de proposiciones en forma de queja con el propósito de reformar un aspecto algo turbio de la iglesia de entonces, lo que hoy conoceríamos como un panfleto. Las 95 tesis de Lutero criticaban fuertemente la venta de indulgencias. En 1519, tras la disputa de Leipzig, Lutero declaró lo que acabaría siendo uno de los grandes pilares del protestantismo: la sola escritura. El monje alemán abogaba por volver a los orígenes. Todo lo que no estuviese en las Sagradas Escrituras no podía ser interpretado a voluntad. La Biblia estaba inspirada directamente por Dios, por consiguiente, para Lutero era la única fuente de autoridad. Esto era algo bastante peligroso. Por ejemplo, el purgatorio no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento.
Lutero había destapado una de las vergüenzas de la Iglesia y por lo tanto era un incordio. Que no una gran preocupación, pues la herejía no era nada nuevo en el seno de la Iglesia. Aún así, en 1521 el Papa de Roma publicó la bula Decet Romanum Pontificem, excomulgando a Lutero. Incluso ese mismo año el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, le llamó al orden. Y nada, no hubo manera de meterle en vereda. Para los católicos, Lutero era un hereje, un delincuente. Por ello se prohibió la lectura y posesión de sus escritos. Todo esto lo que hizo es darle más publicidad al monje alemán. La batalla estaba servida, y Lutero supo manejarse muy bien con la propaganda. Otro alemán, Johannes Gutenberg, había inventado la imprenta unos años antes. La imprenta fue el gran aliado para difundir las ideas de Lutero y para poner a caldo a la Iglesia católica. Las palabras de Lutero recorrerían Europa y surgieron otras voces contestatarias. Zuinglio, Calvino, incluso el monarca inglés Enrique VIII aprovecharía para separarse de Roma y crear su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. Tras la Dieta de Worms, los agentes de un príncipe alemán, Federico de Sajonia, capturaron a Lutero y lo refugiaron en el castillo de Wartburg. Querían protegerle. Durante estos años, Lutero traduciría la Biblia al alemán y desarrollaría su doctrina reformista. Este último suceso será de suma importancia en lo referente a la educación, dado que en el mundo de la Europa protestante se plantea la importancia de alcanzar una educación universal para aprender a leer y escribir y de esa forma poder acercarse de manera directa a la lectura de la Biblia, cuestión que estaba prohibida en el mundo regido por la Iglesia de Roma. La libre lectura de la Biblia, plantada por la Reforma, significó para la Iglesia papal un problema desde un principio en la medida en que se comenzaron a presentar las más diversas visiones del texto, por lo que los teóricos se ocuparon pronto de limitar estas posibles interpretaciones, realizando ediciones comentadas de la Biblia o apartados específicos con prefacios o notas para tratar de generar una interpretación unívoca del texto. La libertad de leer e interpretar genera una cierta incertidumbre para los poderes instituidos. Otra cuestión importante al respecto es el hecho de que se presenta una corriente de pensadores en favor de la educación universal. Frente al decisivo movimiento de la Reforma, se presenta en la Europa católica papal como una forma de combatirla la llamada Contrarreforma, que pretende oponerse al proceso iniciado por Lutero a partir de una serie de transformaciones y medidas gestadas desde lo alto del clero vaticano. Este movimiento de contrarreforma tenía como finalidad reestructurar a la Iglesia para adecuarla a los tiempos que se estaban viviendo y, a su vez, combatir el protestantismo que se extendía con una enorme velocidad en el mundo europeo de entonces. Nuevamente te invito a continuar con la lectura de tus materiales y me mantengo siempre al pendiente de cualquier duda o aclaración al respecto en nuestras aulas. Ha sido para mí un gusto enorme encontrarme contigo nuevamente y te envío un gran abrazo. Hasta pronto.